Muy brevemente, darle la bienvenida a todos. Quizás para poner un poco en contexto la actividad de hoy. Es la segunda vez que organizamos estos encuentros que están compuestos por un workshop que tuvo lugar en el CARI hace unos días, que es un workshop cerrado con académicos, y ahora tenemos la sesión pública. Pero ¿cuál es la lógica de esta colaboración? Que de hecho la relación del CARI con la CAS es histórica, lleva mucho, creo que décadas. Es debatir de manera profunda alguna cuestión que hace a los intereses de Argentina a mediano y largo plazo. El año pasado hablamos sobre los BRICS, se acordarán que fue un gran tema de la agenda de política exterior argentina, porque básicamente Argentina tiene que tomar una decisión ante la invitación para ser miembro. Y organizamos una serie de paneles donde había posiciones favorables y desfavorables. Y este año hicimos lo mismo, enfocados en una cuestión que me parece fundamental, y creo que compartimos esa idea, en términos estratégicos, que es cómo se posiciona la Argentina frente a la OTAN, el nivel de acercamiento socio-global, etc. Destacar, ahora va a venir Juan, pero el rol de Juan Bataleme, que ahora es secretario de Estado a cargo de la Agenda Internacional del Ministerio de Defensa, pero que fue hasta hace unos meses director académico del CARI y fue uno de los que impulsó este formato, que por lo que hemos visto es muy útil tanto intelectualmente, pero también a los practitioners, ¿no? Ahora Juan, como funcionario, creo que ha participado también del workshop académico que tuvo lugar hace unos días. Así que esperamos que continúe esta colaboración con la CAS. Ya tendremos que pensar en la temática para el año que viene. Y de vuelta, muy agradecidos por la relación y por este evento en particular. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Ana Lajšić y estoy acá para darles la bienvenida al evento en nombre de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina como representante adjunta. En primer lugar, quisiera mandarles muchos saludos a los panelistas de hoy y a todos los participantes por parte de Susanne Kess, que es nuestra representante acá de la Fundación en Argentina. Ella desafortunadamente está con gripe ya hace unos días, así que no pudo participar hoy, pero obvio le hubiese encantado haber tenido la posibilidad de venir y escuchar aporte importante de hoy. De nuevo, claramente agradecer tanto al CARI por la colaboración, como siempre, y también agradecer al Ministerio de Defensa en tratamiento de este tema de hoy. Hoy estamos hablando sobre un tema que desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania ha tenido muchísima importancia en Europa, y que es la OTAN. Europa se tuvo que enfrentar con el hecho que tan importante es la OTAN como alianza de defensa, y se tuvo que confrontar con el tema de su capacidad de defensa. Además, se puso en foco la importancia de destacar qué países soberanos tienen el derecho de decidir a qué alianza pertenecen. Nosotros, como la fundación que lleva el nombre de Konrad Adenauer, primer canciller alemán después de la Segunda Guerra Mundial, reconocemos la importancia de la Alianza Occidental. Konrad Adenauer logró mucho al respecto de la política exterior y le ayudó a Alemania a vincularse con la Alianza Occidental, desde la membresía en el Consejo de Europa, la fundación de carbón y de acero y el ingreso de Alemania a la OTAN en 1955. Y hasta el día de hoy, la membresía en la OTAN es una piedra angular importante, si no la más importante, de la política de seguridad y defensa alemana. La OTAN hoy en día se enfrenta a importantes tareas después de 75 años de existencia. Con su guerra contra Ucrania, Rusia está amenazando el orden de seguridad europeo de una manera revisionista
que se creía que no superada. Y la Alianza de Defensa ha vuelto a su misión principal, que es defensa del territorio de la Alianza contra un Estado agresor. Esto ha llevado a un replanteamiento fundamental de la política de defensa alemana, que se refleja en nuevos documentos estratégicos y un amplio apoyo a Ucrania en su lucha contra el agresor ruso. Y la continuación de este apoyo militar, financiero, humanitario, plantea desafíos cada vez mayores para los socios transatlánticos en ya ahora el tercer año de esta guerra de agresión que viola el derecho internacional. Otro tema muy importante este año es la elección del presidente nuevo de Estados Unidos, que puede cambiar significativamente el futuro de la OTAN. Y Alemania y los europeos no están a merced de su destino sin opciones, y sumando socios en el mundo es una de las metas y apoyos importantes. La Fundación Konrad Adenauer saluda la política argentina respecto del multilateralismo, orden internacional basado en reglas y el acercamiento del Ministerio de Defensa a la OTAN. El ministro de Defensa se reunió con el secretario general adjunto de la OTAN para presentar la carta de intención que inicia el proceso de incorporación a la OTAN como socio global. Y este va a ser el tema principal de nuestro conversatorio de hoy. La Fundación también trabaja mucho, no solo con este evento hoy, pero también desde la central, todos los temas de la OTAN. Y el general adjunto de la OTAN participó un mes después de su encuentro con el ministro Petri en un debate sobre la OTAN en su aniversario en el marco de conferencia Adenauer, donde se habló sobre el papel de Alemania en la política de seguridad internacional. Algo que también me gustaría recomendarles, que este año salió un libro sobre informaciones que tenemos de nuestras oficinas en el exterior sobre la OTAN, para todos los que están interesados, que hay muchos artículos interesantes de distintos países, porque marcamos los 75 años de la OTAN en la CAS en distintos formatos. De nuevo, quiero agradecerle a todos los panelistas, mis colegas que organizaron el evento de hoy y a todos que vinieron hoy, y espero que sea una discusión muy interesante y fructífera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Siguiendo lo que contaba Yana, en estos International Reports que hace la CAS sobre temas, bueno, para que nos llegue a todas las oficinas, se produjo este mapa. Me parecía interesante mostrárselos porque muestra en colores los países miembros desde el inicio, en azul oscuro, en el celeste están los otros aliados de la OTAN, y en los distintos colores amarillos más verdosos se ven los partners, ¿cómo se llama? Los socios que están en otra. Si ven, en Latinoamérica está Colombia marcado y no se ve Argentina porque hay unas inscripciones, pero es a eso a lo que apunta Argentina, ese es el formato al que estamos hoy debatiendo. Sin más, vamos a sacar este mapa y les vamos a presentar un video de saludo que nos envió para este panel, especialmente la directora de Global Partnership, que es la división de asuntos políticos y políticas de seguridad de la OTAN en Bruselas. So hello to you and a warm welcome. My name is Gwen Vamos, and I lead the Global Partnership section in the Political Affairs and Security Policy Division at NATO headquarters. First of all, I would like to start with some basics about NATO, which I'm sure you all know, but which is important to keep in mind. Then I will continue with NATO's perspective on partnerships, including global partnerships. This year marked 75 years since the alliance was created in 1949 by the Washington Treaty. A political military alliance bound together by common values of democracy, individual liberty, human rights, and the rule of law.
a Euro-Atlantic alliance, defensive in nature. Like in all democracies, decisions are taken by civilian authorities and supported by the military when necessary. Our Secretary General is always a civilian. Very important, all NATO decisions are taken by consensus, meaning that all NATO allies have to agree first before any action is taken. We have one mission and 3 core tasks. Our mission is the collective defense of all allies against all threats from all directions and the preservation of peace for our 1 billion citizens. The principle of collective defense, meaning that an attack against one ally is considered as an attack against all allies, is at the heart of NATO. This principle is supported by 3 core tasks known as deterrence and defense, crisis prevention and management, and cooperative security. And we build cooperative security through our partnerships. NATO's first partnerships were established in 1994. They started with the Partnership for Peace, which included countries from Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. NATO subsequently developed regional partnership groupings in the Mediterranean and the Gulf. To this, we have added a range of interested partners across the globe, which include Australia, Colombia, Japan, the Republic of Korea, Mongolia, New Zealand, and Pakistan. Combined, NATO's network of allies and partners bring together almost 1/3 of the world states, 32 allies, 35 partner nations, and a range of international organizations such as the UN and the EU. To fully understand NATO's current approach to partnership, one must start by looking at the current security landscape. First, Russia's war on Ukraine, our long-standing partner, and its attempt to destroy the foundation of international security and stability remains the graver threat to Euro-Atlantic security. But the consequences of this war have extended far beyond these borders. It has impacted food and energy prices, fueled inflation, and exacerbated food insecurity from many vulnerable nations. Second, we are concerned by China's stated ambitions and coercive policies, which challenge the alliance and many of our partners' interests, security, and values. Third, we face potential instability in our southern neighborhood. Terrorist networks supported in some cases by Russian military companies threaten the security of Mediterranean dialogue partners and by extensions, ours. Fourth, in addition to the known challenges and threats I've just highlighted, NATO and the global community are now facing an array of hybrid threats, including cyber attacks and hostile disinformation campaigns. Emerging and disruptive technologies such as AI and quantum in the wrong hands has the potential to unleash untold damage. This, in addition to the erosion of arms control architecture and security implication of climate change. All this underscores the imperative of working closely with our partners. But let me be very clear. NATO has no intentions of expanding its mandate beyond protecting Europe and North America. It will, nonetheless, remain a regional alliance with a global outreach. There are 2 basic ways we work with our partners: political dialogue and practical cooperation. Dialogue is a key tool for fostering understanding and building confidence.
we discuss security challenges and share regional perspectives with our partners. We build awareness, exchange expertise, promote common values. Our practical cooperation activities are wide-ranging. Much of NATO's support to partners is delivered through programs and trust funds. NATO promotes good governance and the building of effective, efficient, and resilient security and defense institutions. Many partners benefit from NATO's expertise in areas such as building defense capacity and defense training and education. We also work with partners on cross-cutting global challenges, such as counterterrorism, cyber defense, maritime security, humanitarian assistance and disaster relief, non-proliferation, defense science and technology, and women, peace and security. Partners are also keen to work with NATO to maintain their technological edge. Work on innovation and artificial intelligence or climate change and security are important developing areas of NATO policy. In addition, some partners want to develop their interoperability with NATO. This allows them to contribute to multinational peacekeeping, whether in the UN, EU, or other formats, as well as enabling them to contribute to NATO-led missions and operations if they wish so. Both KFOR in Kosovo and the NATO mission Iraq have partner contributions working alongside allies. It's very important to underline that our partnerships are specifically tailored to each country. Now let me conclude with a few words about Argentina and its recent request to formally become a NATO partner. First, let me emphasize that our cooperation is not new, but dates back to the 90s when Argentina contributed to NATO-led missions in Bosnia-Herzegovina and Kosovo and took part in NATO activities until 2007. Early this year, Argentina expressed its interest in becoming a NATO partner. In April, Argentina's Defense Minister, Luis Petri, handed over a formal letter of intent to our Deputy Secretary General during his visit to our headquarters. Allies are now processing and deliberating Argentina's request, which means that any decision on a formal partnership would require consensus by all 32 allies, as mentioned earlier. And with this, I thank you for your attention, and I wish you a very fruitful discussion today. Muchas gracias. Les pido entonces a los panelistas ahora que puedan subir al escenario. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a los 4 panelistas de hoy por su tan diligente aceptación a este panel, que me parece tan importante y tan interesante la variedad que tenemos, ya que tenemos a 2 ciudadanos de países miembros de la Alianza y 2 expertos argentinos que, si bien ambos se conocen muy bien, creo que pueden tener muchos puntos de disidencia y muchas cosas en común. Así que espero que podamos tener un lindo diálogo acá entre los 5. Bueno, voy a presentar primero al embajador Halvor Sætre. Es el embajador del Reino de Noruega ante la República Argentina, diplomático con 25 años de experiencia en el Servicio Exterior noruego. Ha fungido anteriormente como director de políticas de Naciones Unidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y otros cargos relacionados a Naciones Unidas en la misión permanente, por ejemplo. También prestó servicios como director de Derechos Humanos y Democracia en el Ministerio, enviado especial de Noruega en Haití y director de Asuntos Humanitarios. A la vez también fue asesor en la Escuela Superior de Comando y Estado Mayor de Defensa Nacional de Noruega en temas relacionados con operaciones de paz de las Naciones Unidas. Lourdes Puente es politóloga, magíster y doctora en Relaciones Internacionales por la UCA, Flaxo y USAL, las 3 universidades, y también es docente tanto en UCA como en la Universidad Austral.
Es especialista en seguridad internacional, defensa e inteligencia y fue directora nacional de inteligencia estratégica militar del Ministerio de Defensa de la Nación. Actualmente es la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Peter Semrau se incorporó a la Marina alemana en 1992, sirvió como oficial de guerra a bordo de destructores y fragatas, incluido un periodo de intercambio de 2 años con la Marina estadounidense. De 2006 a 2008 asistió al curso del Estado Mayor y sirvió 2 años como ayudante del jefe de la Armada Alemana. Y 2010 a 2012 trabajó en el Estado Mayor Internacional del cuartel de la OTAN en Bruselas. Estuvo también en el comando de la fragata Lübeck entre 2013 y 2015. Fue jefe de operaciones navales en el Comando Conjunto de Operaciones. Entre el 19 y el 21 trabajó en la OTAN, otra vez como asistente militar. Peter Semrau tiene un máster en Ciencias Políticas y es actualmente el agregado de defensa de la Embajada Alemana en Argentina. Y Fabián Calle es licenciado en Ciencias Políticas, especialización en Estrategia Económica Internacional, máster en Relaciones Internacionales en Flaxo y en la Universidad de Bologna, con especialización en la National Defense University de Washington, D.C. y especializaciones antiterrorismo en el Marshall Center, Alemania. Candidato a doctor de Historia por la de ITELA y profesor en UCEMA, UCA y Austral. Es también miembro consejero y director del ICIAE en el CARI y es asesor en el Ministerio de Defensa. Terminamos, ahora no podemos. Bueno, quiero darle primero la palabra al embajador. Ahí tiene un micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por nombrarme experto. Eso es un gran honor. Hola, Juan, ¿qué tal? No, quería empezar para dar algunas observaciones generales antes de destacar algunas preguntas o dilemas más específicas. Mi punto de partida es que la reorientación estratégica de la Argentina hacia Occidente es al mismo tiempo lógico y coherente. El deseo de convertirse en socio de la OTAN es un ejemplo. Otros son que la Argentina ha optado por adquirir equipos militares de países occidentales, entre ellos aviones de patrulla, los Oriones P-3C de Noruega y muchos más, incluso los F-16 de Dinamarca. Además, el apoyo de Argentina a Ucrania, una condena mucho más clara de la agresión rusa y su participación en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que coordina el apoyo militar y civil a Ucrania. Muy importante. Por último, la intensificación del diálogo sobre política de defensa que mantenemos ahora con Argentina, después la visita del ministro Petri y el mismo secretario Juan Bartolomé, que está aquí, en Noruega, en abril. Todo esto ayuda a unirnos, creando múltiples plataformas de contacto a diferentes niveles, político, diplomático, académico, y entre nuestros colegas uniformados, paso a paso, con relaciones personales también, que importa mucho. Y estoy personalmente convencido de que un país democrático importante como Argentina pertenece naturalmente en la comunidad occidental, como socio de la OTAN o de la OCDE. Vivimos en un mundo de creciente polarización de las políticas de seguridad, en el que el orden mundial abierto, basado en normas, basado en una amplia cooperación multilateral, basado en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, está sometido a la presión de corrientes autoritarias. Frente a esta amenaza sistémica, los países democráticos debemos permanecer unidos, aunque tengamos diferentes posiciones o diferentes afiliaciones organizativas. Una unificación más fuerte de los estados democráticos no significa que debamos buscar el conflicto con otros que eligen permanecer fuera de esas comunidades.
Es una falacia que el hecho de que estemos juntos hace que los demás estén menos seguros. La OTAN es una alianza política y militar defensiva. El aspecto defensivo queda claramente demostrado por el hecho de que los 5 países nórdicos ahora son miembros, obligados a unirse por la inseguridad creada por la invasión rusa de Ucrania. Esperamos discutir esto en una reunión separada en CARI en noviembre. Nadie debería dudar de que los países nórdicos tienen intereses puramente defensivos en la OTAN. No se trata de una alianza ofensiva o belicosa, como algunos quieren presentarlo. El propósito de la OTAN es proteger y salvaguardar este sistema abierto y basado de reglas, donde los países pequeños, como Noruega, con vecinos grandes, pueden estar seguros. Además de tener nuestra política de seguridad anclada en la OTAN, todos los países nórdicos son miembros activos y comprometidos de la ONU, que es el marco más amplio de este sistema, así como de muchas otras organizaciones basadas en la misma lógica abierta. En segundo lugar, algunos comentarios más precisos sobre interoperabilidad y la modernización de capacidades. En este ámbito creo que la Argentina tiene mucho que ganar al convertirse en socio de la OTAN. Participar en reuniones, ejercicios y operaciones para practicar la cooperación y la coherencia operativa. Esto va a ser mucho más fácil ahora que Argentina está eligiendo sistemas estratégicos occidentales, incluso los aviones que ya mencioné. Además de la interoperabilidad, hay mucha experiencia que se puede adquirir en la OTAN en lo que respecta a la planificación de la modernización de las fuerzas de defensa. Construir y reforzar fuerzas militares es complicado, lo sabemos en Noruega. Tenemos ahora mismo un desafío muy grande para adaptarnos a esta nueva situación y es muy complicado. No se trata solo de dinero, aunque los presupuestos sean importantes. Requiere una perspectiva a largo plazo, una planificación intersectorial entre el Estado, las provincias, las comunidades, el sector privado. Requiere una capacitación en todos los lugares y un mínimo de acuerdo entre los bloques políticos. En Noruega utilizamos planes a largo plazo, y eso es su nombre, planes a largo plazo para la defensa, ¿no? Eso exactamente para negociar un acuerdo más amplio para inversiones más grandes a largo plazo. Ok, segundo punto. Los países que se convierten en socios de la OTAN optan por asociarse en la comunidad de valores que la OTAN ha interiorizado, que da la base de un diálogo político que se ha vuelto cada vez más amplio. Esta incluye la democracia y los derechos humanos y una perspectiva de género en las estrategias generales y en las operaciones de paz y de estabilización. El énfasis de la OTAN en las perspectivas de género surgió de la experiencia en Afganistán, donde los derechos de las mujeres y de las minoridades fueron brutalmente reprimidos y rápidamente se vio que una perspectiva de género estratégica y operativa era absolutamente necesario para el éxito. Eso también es en línea con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad. La OTAN también aspira a ser la organización más importante del mundo en lo que respecta a las implicaciones del cambio climático para la seguridad. Este énfasis está particularmente vinculado a la experiencia de la región de Sahel de África, en donde esos temas están fuertemente entrelazados. Recuerden lo cerca que está el Sahel de Europa.
Entendido que los temas de género, Agenda 2030 y el cambio climático ahora son más sensibles en Argentina, me parece importante pensar en eso en el proceso futuro. Creo que eso es suficiente para empezar, pero tengo algunos más puntos para la discusión. Muchísimas gracias, embajador. Efectivamente, después vamos a continuar el diálogo, pero quiero darle la palabra a Lourdes Puente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Nadia, y muchas gracias a la Conrad, que ya somos partner también nosotros desde la escuela que dirijo y trabajamos bastante en la seguridad. Y bueno, son un socio increíble en generar estos espacios, y por supuesto al Cari, en Francisco, que la verdad que le decía hoy, es impresionante la cantidad de actividades que tienen y lo que generan en conversación, en debate, en ayudarnos a pensar. Y destacar, por supuesto, el workshop, que yo no pude estar todo el tiempo, pero tuve quien estuvo y me pasó me fui encontrando con la gente que me iba pasando porque eso ayuda a pensar las cosas de distintos lugares, fue muy plural y lo vimos de distintos. Cuesta bastante la posición, digo, cuando lo ves desde tantos lugares, así que me parece muy interesante. Y por supuesto a todos ustedes y a todas ustedes que decidieron venir a escucharnos y a compartir con nosotros este debate. Bueno, a mí me parece, para empezar, claramente estamos en un mundo donde las alianzas y los regímenes son más ad hoc, ¿no? Mucho más líquidos. Nadie está ni muy casado con uno ni muy casado con otro. Y en Argentina tenemos que tener mucho cuidado porque los gobiernos cambian de signo y cambiamos de política muy rápido, entonces todo tiene que ser analizado de verdad desde muchos puntos de vista y con mucho compromiso en relación a los pasos que vamos dando. Y esto para decir que cuando me puse a mirar un poquito para ver qué mensaje, o sea, qué quería poner a debatir, la verdad es que es muy interesante como una alianza de defensa colectiva, como nació la OTAN, fue a medida que fue evolucionando el mundo, adaptándose a un mundo tan diferente y generando esta nueva figura de socios que me ahorra decirlo, lo decía recién, no me acuerdo el nombre, pero clarísimo fue como lo explicó, pero la verdad que las sociedades empezaron justamente en los 90, cuando el mundo empieza a tener cuando la seguridad de Europa empieza también a mezclarse con la seguridad global y empieza a necesitar distintos socios para sus propios intereses, con lo cual es muy interesante, muy rico el proceso de la OTAN como organización y como aprendizaje por esa capacidad que tiene de ir, esta plasticidad que tiene de ir sumando socios que tienen en común valores o amenazas comunes con distintos países. Hay un montón de figuras, ella las fue contando, ¿no? Pero Asociación para la Paz, Diálogo Mediterráneo, Iniciativa de la Cooperación de Estambul, o sea, hay un montón de figuras. Y en el medio me aparece la figura que nosotros en su momento tuvimos de aliado extra-OTAN, que no es propio de la OTAN porque es algo que hace Estados Unidos, solo, nombrando aliados, digo para los que acá en general es un público experto, pero que no es lo mismo porque el partner, o sea, lo que estamos discutiendo hoy es una membresía como socio global, pero que acepta, que tiene que ser tratada en el Consejo, ¿no? En cambio, en el caso de la aliado extra-OTAN es una designación americana, ¿no? Que tiene más que ver con la posición más de relación bilateral. Entonces, cuando yo pienso por qué, o sea, qué significa ser aliado de la OTAN, recién lo explicaba muy bien el señor embajador en relación a las ventajas, me parece importante plantearnos desde Argentina si esto es un tema de política exterior o de política de defensa. Porque cambia bastante el enfoque de lo que yo voy a discutir. Y cuando yo veo cuáles son los objetivos o lo que uno logra con ser socio global de la OTAN, claramente está dentro de la política de defensa.
¿Por qué está dentro de la política de defensa? Porque los 3 temas que más se marcan tienen que ver con la defensa. Cooperación en defensa, compartir inteligencia y tecnología, facilitar el intercambio militar o la interoperabilidad. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, a ver, la política, por supuesto que la política de defensa acompaña a la política exterior, no digo que están divorciadas, digo que primero analizarla desde este parámetro, porque en qué sentido a la política de defensa de la Argentina el ser socio global de la OTAN coincide con sus objetivos. Y cuando uno ve el sistema de defensa argentino, la debilidad en la que cayó, esta política de Estado que tenemos de la democracia, que fue desfinanciarla, ir perdiendo absolutamente todos los sistemas de armas, o sea, cada vez estar peor, uno entiende que para volver a tener algo necesita quebrar un gap tan enorme que tenemos que buscar una manera práctica y más rápida de lograrlo. Y eso hace también darnos cuenta que todos nuestros sistemas y la de nuestros vecinos más importantes están conectados con Occidente y con la NATO. Con lo cual, en un país con tan pocos recursos, el interés de ser parte, de ser socio global de una organización que nos va a brindar esta posibilidad de generar ejercitaciones que nos coloquen en un entrenamiento más acorde a las amenazas actuales, capacidad de acceder a tecnología militar y además al know-how. O sea, todo eso que nosotros necesitamos y que requiere mucho tiempo, realmente siendo socios globales de la OTAN, nos da un acceso, ¿no? Entonces me parece que desde el punto de vista de la defensa, estamos dentro del... Y por otra parte, muchos temas de seguridad global coincidimos, ¿no? Porque la verdad es que los temas por los que el ministro de Defensa dijo que pedía ser socio global son todos temas en los que estamos interesados, como por ejemplo los temas de ciberdefensa o los temas de ayuda humanitaria, bueno, muchos temas que tienen que ver con la seguridad global y de la que nosotros queremos ser parte. Ahora, cuando nos pasamos a la política exterior, yo creo que ahí es donde empieza, porque el interés de es donde, por ejemplo, en el workshop aparecen más los cuestionamientos, ¿no? Es decir, que vamos a perder la neutralidad tradicional de la Argentina. Y lo que escuché de cada uno de los que exponían en el workshop era que la neutralidad tiene sus costos, ¿no? Entonces vamos a Melos y vamos a todo lo que significa siendo país chico y ser neutral y que es importante aliarnos, como decía recién el señor embajador, a quienes tienen nuestros mismos valores. Y ahí, como siempre, creo que tenemos muchos países para verlos, pero siempre lo que tiene que guiar es nuestro interés. Pero nos va a pasar a todos, vamos a pensar que es mejor de una manera que de otra y es lo que pasó entre los panelistas que hablaron. Yo voy a dar mi punto de vista, pero creo que es discutible. Creo que está bastante... que la membresía global a la OTAN no genera ningún compromiso legal ni político, que se puede aprovechar, como lo hacen Japón o Australia, o ignorar, como lo está haciendo la Colombia de Petro ahora, que acceder a tecnología militar, estándares, procedimientos, doctrinas, ejercitaciones, mecanismos de aprendizajes, es lo que necesitamos, que ejercitarnos con potencias y vecinos que tienen la misma doctrina nos conviene y nos hace las cosas más fácil, y que el acceso a la información de inteligencia nos da acceso a información de inteligencia que a nosotros nos interesa porque tiene que ver con el espacio donde nos movemos. Pero cuando ponemos el foco en el interés, este es un interés, así que está bastante satisfecho. Y lo necesitamos porque la defensa es vital para la Argentina. Y recuperarnos también. Ahora, esto de estar en un lugar, estar en todos lados no significa alinearse. Por eso yo cuando hicimos la discusión del BRICS pensaba que tendríamos que quedarnos en el BRICS. Porque uno puede estar en una alianza y cuando no comparte demasiado, no participar demasiado, pero sí estar. Y de hecho es lo que sucede. Si uno mira a India, yo veía a India cómo se iba relacionando con cada uno de los lugares,
y lo hace según su interés, no lo hace según los intereses de otros. A veces es con unos y otros. Argentina no tiene mucho margen de maniobra en términos de intereses porque tiene un comercio, o sea, la potencialidad de su comercio está muy ligada a China. Entonces no puede decidir aliarse en un lugar donde China sea la amenaza sistémica desde el punto de vista del interés. Sí, lo que puede es en los lugares donde tenemos intereses comunes, pero también tenemos que saber que eso no se está jugando. Entonces me parece que ser socio de la OTAN no significa jugar en un solo bando. Sí que tenemos un común enemigo, por ejemplo el terrorismo, pero no que el enemigo es el país que define esa alianza. Nosotros definimos nuestros enemigos. En ese punto digo, sí que tenemos valores comunes, pero no que los valores no se fijan en nuestra propia Cancillería. Y me parece que nosotros estamos en clubes, los argentinos estamos en clubes como el nuclear, como el misilístico, por nuestras capacidades, y fue siempre muy valorada nuestra equidistancia, para no llamarlo neutralidad, que sé que está muy ajada, para presidir reuniones que eran muy difíciles si vos estabas en un bando o en el otro. Entonces, a veces, cuando nos embanderamos muy en un lugar, nos bajan el precio. Eso no quiere decir que nos podemos mandar la parte de pensar porque tenemos realmente nuestras capacidades hoy están muy limitadas, pero sí saber que con lo que tenemos posibilidad de integrar y ayudar a un mundo más justo si mantenemos nuestro lugar y no si estamos solamente en un lugar. Entonces, desde el punto de vista de la política exterior, me parece que estar dentro o ser socio global de la OTAN es ventajoso, pero poniéndolo en esos términos, en lo que a nosotros nos aventaja y no en que somos parte de una banda contra otro, porque ahí entramos en una polarización que a la paz del mundo que viene no nos resulta. Bueno, esto para disparar, Roma. Perfecto, me encanta. Gracias. Y le doy la palabra a Peter Semrau. Sí, muchas gracias por la oportunidad de decir algunas palabras. Yo sé que no hay una experiencia más grande en la vida de escuchar un discurso de un alemán. Y es parte de la condición para ingresar a la OTAN. Exactamente. Muy duro. No, primera vez estoy completamente de acuerdo que el embajador de Noriega dijo sobre la OTAN y la posición de Noriega. He dividido mi discurso en dos partes pequeñas. La primera parte es un poco sobre la importancia de la OTAN para Alemania, también un poco sobre la historia y qué pasó en los 10 años pasados. Y en la segunda parte voy a charlar un poco sobre la relación de OTAN con países que no son miembros, como el señor Ramos dijo, y al final voy a concluir con la posición de Alemania de la solicitación de Argentina de ser un global partner. Sí. Es el 2 de diciembre del año 1989, menos de un mes después de la caída del muro de Berlín en Alemania. En un crucero ruso frente a Malta, el presidente estadounidense George Bush y el presidente soviético Mikhail Gorbachev discuten sobre el futuro de Alemania y Europa, la cooperación económica y el desarme. En la rueda de prensa posterior, Gorbachev responde a la pregunta de si la Guerra Fría ha terminado. Ambos nos dimos cuenta durante la conversación de que el mundo está saliendo a una era de la Guerra Fría y entrando en otra. Estamos al principio de nuestro largo viaje hacia un periodo dorado y pacífico. 45 años después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania está reunificada y rodeada a socios.
europea crece unida, la Bundeswehr se reduce drásticamente. Un cuarto de siglo después del fin declarado de la Guerra Fría, se produjo otro punto de inflexión. En marzo del año 2014, Rusia se anexionó Crimea, violando el derecho internacional. Un acto agresivo que no queda sin respuesta por parte de la OTAN. La frontera de la OTAN en el este se convierte en el flanco oriental de la OTAN. En el año 2019, en el 70 aniversario de la OTAN, el presidente francés Emmanuel Macron acusó a la alianza de estar descerebrada. 5 años después, el panorama ha cambiado por completo. La importancia de la alianza de seguridad se ha revitalizado con la guerra de agresión rusa a Ucrania y esta fue de todo dura para Alemania. Además, existe una unidad sin precedentes entre los Estados miembros de la OTAN y el deseo de admitir nuevos miembros parece más fuerte que antes, como demuestran los ejemplos de Finlandia y Suecia. La Alianza para la Defensa, que tras la discusión de la Unión Soviética casi parece un anacronismo y a menudo lleva una existencia en la sombra en los debates sobre política de defensa. Ha recuperado su importancia militar y política en Alemania, en Europa, en el mundo. Actualmente la alianza está volviendo a su propósito fundacional original, mientras que las misiones fuera de la área desempeñaron un papel importante en décadas anteriores. Las fronteras exteriores de la OTAN con Rusia, Bielorrusia y Ucrania están cobrando cada vez más protagonismo. La suposición de que las guerras convencionales resultan imaginables en vista de la disuasión nuclear y los conflictos por delegación no se ha materializado con la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Al mismo tiempo, tenemos que pensar en otros teatros de defensa, por ejemplo, en el espacio digital, en las instituciones democráticas, pero también en conceptos de seguridad alternativos más allá que las alianzas tradicionales. La pertenencia de Alemania a la alianza de la OTAN está estrechamente relacionada con el desarrollo de Alemania después del año 1955. Aunque Alemania Occidental no se incorporó a la alianza hasta el año 1955, esta se convirtió posteriormente en la piedra angular más importante del concepto alemán de seguridad y defensa. Desde su adhesión en el año 55, la alianza ha sido parte integrada del ADN de la política alemana de seguridad y defensa. La creación de la Bundeswehr ese mismo año solo fue posible con la condición de una integración plena y permanente en las estructuras de mando de la Alianza del Atlántico Norte. Y no solo del militar, pero también de la sociedad y políticamente. Cuando se imagina solo 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, la asociación a la OTAN era un gran paso a la reintegración de Alemania en la sociedad internacional también. Tanto entonces como tras el final de la Guerra Fría y la consiguiente reunificación de Alemania, la planificación de la Bundeswehr estaba y está casi exclusivamente centrada a los objetivos de las fuerzas de la OTAN. El papel central de la alianza sigue desempeñando en el pensamiento y las acciones de la política de seguridad y defensa de Alemania en la actualidad. También puede apreciarse en nuestras contribuciones a postura de disuasión y defensa de la OTAN desde el año 2014. En la luz de la agresión de Rusia contra Ucrania, que comenzó en este momento, los aliados presentaron el plan de acción de preparación, se llama Rapid Action Plan,
que fue configurado y apoyado por Alemania tanto conceptualmente como en su implementación. Alemania participa en el aumento de la protección del flanco nororiental, protegiendo el espacio aéreo de la zona, ya que los Estados miembros bálticos no disponen de fuerzas aéreas propias. Además, desde 2014, Alemania contribuye ampliamente a las fuerzas de respuesta de la OTAN, el NRF, NATO Response Force, que compuesta por 40.000 efectivos. También se ha establecido la presencia avanzada reforzada, EFP, Enhanced Forward Presence, para disuadir a Rusia de invadir militarmente a unos o más miembros de la alianza en la frontera con Rusia. Si la disuasión falla y Rusia ataca, es tarea de las fuerzas de EFP asumir la acción dilatoria, frenar la agresión a fin de ganar tiempo para que se desplacen más tropas de la OTAN. Alemania ha desplegado permanente un batallón del ejército aquí en Lituania desde el año 2016, que ahora está siendo aumentado por Alemania de una brigada. Y en este caso hablamos de 5.000 soldados permanentes estacionados en Lituania. Del mismo modo que la decisión alemana de proporcionar una brigada para proteger a Lituania en respuesta a los acontecimientos ocurridos desde el 24 de febrero del año 2022 ha influido las consideraciones de los aliados. Las decisiones de la OTAN también están calando en la orientación estratégica de Alemania. Esta interacción puede precisarse ante todo la estrategia de la seguridad nacional alemana adoptada en el año 2023. Y también para mí este caso también es importante también para ser un socio global social. Es un intercambio de no solo de un lado, pero es de ambos lados. Hay una información de OTAN a Argentina, pero Argentina también, con su conocimiento acá, influirá la decisión, el pensamiento de OTAN. Y para mí es muy importante. El hecho de que Berlín se haya comprometido a aportar 30.000 soldados y 85 buques y aviones a la OTAN a partir del año 25 de este ciclo. También está en consonancia con la reconversión de las Fuerzas Armadas alemanas hacia la defensa nacional y de la alianza. Por tanto, al menos en lo que se refiere a la tendencia de alejarse de la cuestión de crisis internacionales. Tras el ataque ruso a Ucrania, también se inició una amplia modernización de la Bundeswehr, nuestras Fuerzas Armadas, con un paquete financiero de 100.000 millones de euros. Este incluía la adquisición de 35 F-35, 60 helicópteros de tipo Chinook, 2 fregatas adicionales, 5 aviones de vigilancia P-8 y varios sistemas de defensa aérea y tanques. También se debate en Alemania ahora la reintroducción del servicio militar obligatorio, porque simplemente faltan soldados. Y los 100.000 millones de euros parecen mucho, pero no es mucho. En verdad, para nosotros, para recuperar nuestras capacidades, necesitamos un presupuesto extra de 300.000 millones de euros y un crecimiento de nuestro presupuesto anual, que ahora son 50.000 millones de euros, hasta 80.000 millones de euros por año. Sí, son números muy altos. Y antes había la cuestión si hay un acuerdo político en Alemania sobre estos números. Sí hay. ¿No? Pero hay discusiones entre los políticos donde se puede encontrar el dinero. Ok.
Continuamos con la relación de la OTAN con actores externos. La OTAN organiza las capacidades colectivas de disuasión y defensa de sus miembros, por un lado, y invierte en formatos de seguridad cooperativa con los miembros por otro, que no son miembros por otro. Eso demuestra que la asociación y disuasión no son opuestos mutuamente excluyentes. Más bien al contrario, aunque la fuerza militar es necesaria para enfrentarse a los antagonistas, la creación de redes de socios afines con capacidades complementarias constituye un importante instrumento de provisión de seguridad para la OTAN, también por los otros. Durante los últimos 20 años, la OTAN ha trabajado con un gran número de socios externos más allá de Europa Central y Oriental. Por un lado, eso tuvo que ver con el cambio hacia operaciones de consolidación y mantenimiento de la paz, que requieren un alto grado de coordinación, cooperación con los actores estatales y no estatales relevantes. Por otro lado, la OTAN construyó una red de formatos de cooperación con países no miembros e instituciones internacionales que se extendía mucho más allá de la área euroatlántica con el fin de prevenir conflictos de forma proactiva. Por tanto, la OTAN no es una organización aislada, sino que está integrada en una red de asociaciones que sirven al objetivo de proyectar seguridad y estabilidad al mundo exterior y mantener las amenazas alejadas de la alianza. La OTAN también invierte en formatos de diálogo y cooperación bilaterales y multilaterales para la prevención de conflictos. Esto incluye programas de asociación y colaboración con otros países o grupos de países que sirven para fomentar el entendimiento, permitir consultas periódicas, impartir conocimientos, impulsar reformas, compartir las mejores prácticas, reforzar la interoperabilidad, presentar a otros la OTAN o sus misiones a formar a no miembros. En la actualidad, la OTAN mantiene más de 35 asociaciones con países no miembros. Existe una amplia gama de actividades de cooperación que los terceros países emprenden con la OTAN según su propio criterio y en función de sus propios intereses. Concluimos como Argentina como socio global en el pensamiento de Alemania. Para Alemania, Argentina ya ha demostrado ser un socio fiable de la OTAN, como lo demuestran sus contribuciones a la KFOR del año 1999 hasta el año 2003. Incluso en la vista de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Alemania acoge con satisfacción la clara postura de Argentina sobre la validez del derecho internacional y el orden internacional basado en normas. Mientras que la seguridad cooperativa es una de las tareas centrales de la OTAN, las asociaciones son un instrumento integral para todas las tareas centrales de la OTAN. Alemania apoyó la solicitud de Argentina para convertirse o para ser un socio global de la OTAN y está convencida que una asociación no debe ser una mera etiqueta, sino que debe crear valor añadido para ambas partes. Por eso, nos corresponde a todos definir cómo podría ser nuestra asociación. Desde la perspectiva de Alemania, existen numerosas áreas de cooperación con Argentina como socio global de la OTAN. Por ejemplo, en el campo de Strategic Communications, de ciberseguridad, seguridad marina, educación, interactividad, lucha contra terrorista, control de armamentos, solo para nombrar algunos. Además, y para concluir, una asociación nos ayudaría a nosotros y la OTAN a desarrollar un mejor conocimiento de esta región.
Sería una asociación en beneficio de ambas partes. Gracias. Muchas gracias. Fabián. Bueno, ante todo, agradecimiento a dos queridas instituciones, al CARI, desde ya al presidente Francisco Santibáñez, y a los sacrificados miembros de la Konrad Adenauer, que al menos me consta a mí hace 30 años, ayudan, reflexionan, y creo que fue una de las pocas instituciones internacionales que problematizó el tema de la defensa en la Argentina, mientras en la Argentina no se problematizaba, ¿no? Eso habla muy bien de las políticas de Estado de Alemania. Y la alianza estratégica CARI-Adenauer, yo tuve la suerte de trabajar muchos años con Carlos Muñiz, nunca le escuché hablar mal de la Adenauer, ¿no? De otras había algunos paréntesis, algunos corchetes, pero con la Adenauer la verdad que siempre fluyó y habla de la seriedad de la institución. Trabajo con Luis Petri, no voy a hablar en nombre de Luis Petri, pero lo que diga coincide con lo que es Luis Petri acá, así que no tengo que disociar, voy a decir lo que creo, y que a su vez, en gran medida, es lo que se está viendo en acción en estos 10 meses. Tomo acá la frase de Macron, sobre la muerte cerebral, ¿no?, de la OTAN. Hace 4 años, 5 años, mucha gente se prendió a esa frase de la muerte cerebral. No sé si Macron ahora estará replanteando esa afirmación. Digamos. La OTAN no solo no está en muerte cerebral, sino que está en pleno dinamismo, ¿no? Putin quiso evitar que Ucrania entre a la OTAN y sumó 2 miembros más a la OTAN, que llegan al Ártico, ¿no? Geopolíticamente más relevante que Ucrania. Emocionalmente para los rusos menos importantes, porque los rusos con Ucrania tienen un tema emocional, histórico, pero geopolíticamente llevar la OTAN al lado de la base de submarinos nucleares del Ártico es todo un tema. Y cerrar el Báltico, ¿no? El Mare Nostrum, va a ser el Mare Nostrum de la OTAN. Así que creo que salió mal la ecuación, ¿no? Desde el principio. Invadimos en 3 semanas, llevamos 3 años combatiendo, y el 80 o el 75 o el 72% de Ucrania que quede en manos ucranianas va a ser un inmenso arsenal de la OTAN. Así que el cálculo ruso no anduvo muy bien. Bajo un poquito al tema Argentina. Argentina tiene una historia de relación con la OTAN. Al principio un poco conflictiva, porque en el 82 fuimos a la guerra con un miembro de la OTAN, digamos, ¿no? Somos el único país, como me decía una vez un agregado militar ruso, cuando se escribe la historia de la Guerra Fría, los únicos medios navales, aéreos y hombres que perdió la OTAN lo mataron los argentinos, digamos, ¿no? No lo mató ni la Unión Soviética, ni Fidel Castro, ni ¿no? 6 barcos hundidos, 10 barcos averiados, y como siempre me recuerda un diplomático británico, muchos papeles todavía con secreto en Gran Bretaña, ¿no? Nosotros desclasificamos todo, no tenemos nada que esconder de la guerra de Malvinas. ¿Qué habrá en esos papeles que los británicos no muestran? Supuestamente si fue una guerra fácil, ¿no? Como dice la izquierda argentina, que fue un paseo. Si fue un paseo, ¿por qué no desclasifican? Y si fue un paseo, ¿por qué la rendición argentina fue condicional en vez que incondicional? ¿No? Raro que Moore haya aceptado condicional. Se ve que la Gran Bretaña no andaba muy bien tampoco. Así que son experiencias traumáticas, pero experiencias, ¿no? Muchos de los grandes sistemas de armas de la OTAN lo probamos nosotros. Como me decía un gran empresario francés, no sabe, Fabián, la cantidad de plata que nos hicieron ganar ustedes los argentinos, con el Exocet, el Super Etendard, ¿no? Y conocemos bien la base de la OTAN porque además mandamos buzos tácticos a atacar Gibraltar, digamos, cosa que la Unión Soviética nunca se hubiera animado a hacer. Nosotros mandamos 4 personas que entraron, a su vez, estuvieron navegando cerca de los barquitos con los explosivos, todo. Así que nuestra primera aproximación fue un poquito conflictiva, digamos. Pero ahí siempre hay que destacar que la Argentina no aceptó la ayuda soviética, ¿no? Que eso habla bien de nosotros. La Unión Soviética nos ofreció muchas cosas y la Argentina, sabiendo que iba a perder la guerra, porque tenía Gran Bretaña apoyada por Estados Unidos atrás, se mantuvo.
No aceptó ningún tipo de armamento, más allá de algunas cosas puntuales que mandó Gaddafi, Israel, porque Begin odiaba a los ingleses, Perú. Nos mantuvimos del lado occidental, ¿no? Después vamos a ir al tema, si fuimos neutrales. Yo creo que no fuimos muy neutrales durante la Guerra Fría. Y después, en los 90, esta aproximación que hizo el gobierno de Menem, que tanto inspira al gobierno de Milei, tanto Menem como Milei comparten ser la encarnación del conservadurismo popular. Es momento que la prensa y la clase política argentina le caiga la ficha que Milei no es anarcoliberal, es conservador popular. Por eso anduvo tan bien en las provincias feudales del norte, donde no tenía ni fiscales. Como me dijo un caudillo peronista del norte, en mi provincia empató, eso quiere decir que ganó por paliza, ¿no? Creo que más o menos entienden un poco la ironía de este caudillo peronista, digamos, ¿no? Si me empató es porque ganó por mucho. Y Menem llevó adelante con un gran canciller como fue Guido Di Tella la mesa de enlace. Nosotros tuvimos enlace en Bruselas, el coronel Sánchez Mariño, Rafael Grossi, que ahora es nuestro diplomático más destacado y candidato a secretario general de Naciones Unidas, fue uno de los enlaces de la Cancillería argentina con la OTAN. Teníamos un representante de la Cancillería y representantes de las Fuerzas Armadas que estuvieron hasta la llegada del kirchnerismo, cuando Kirchner, que nunca fue de izquierda, era un señor feudal de la Patagonia privatizador, decidió inteligentemente reinventarse. Y parte de ese reinvento fue alejarnos de todo lo que fuera simbólicamente con Estados Unidos. Y retiró a nuestros delegados de Bruselas, donde llegamos por los trabajos en Bosnia, fuerzas de paz en los Balcanes, Gendarmería Argentina ayudando en cursos de fuerzas intermedias de países de la OTAN que no tenían gendarmería, que no tenían policía o tenían fuerzas armadas. Argentina tenía ahí un activo que eran fuerzas intermedias. Y la categoría bilateral con Estados Unidos, que cita Lourdes, del año 98, que es aliado mayor extra-OTAN, ¿no? Teníamos esa mesa de diálogo con la OTAN y aliado mayor extra-OTAN con Estados Unidos. Que el kirchnerismo no renunció, no la usó, la escondió, pero Estados Unidos no nos la quitó, después de algunas payasadas que hicimos, Mar del Plata, el Alicate, ¿no? Algo de circo testimonial que hicimos. Estados Unidos no la sacó y nosotros tampoco renunciamos, ¿no? Porque creo que una de las cosas que tenemos que llegar a la conclusión del kirchnerismo es que no es antioccidental, sino que es un occidentalismo catatónico, vergonzoso, aislacionista, ¿no? La Argentina se debate entre un occidentalismo proactivo, que es el de Milei, y uno estoy en Occidente pero que no me vean, ¿no? No compro ruso, no compro chino, no compro nada, no tengo nada, estoy quieto, ¿no? No enojo a Palermo Sojo, ¿no? Estoy quietito, ¿no? Entonces no estamos tan lejos en el debate ideológico, no tenemos los pro-chinos y los pro-rusos materiales, sino tenemos pro-chino y pro-ruso de pico, ¿no? Con lo cual no hay tanta brecha como se cree en materia. ¿Conocen algún avión ruso, barco ruso que hayamos incorporado en los últimos 20 años? 3 helicópteros cargueros que no funcionan, digamos, ¿no? ¿No? Los ministros de Defensa de Cristina, de Alberto y de Kirchner deben haber hecho 6 millones de kilómetros en aviones yendo a analizar los aviones rusos, 7 millones de kilómetros para ir a ver a los aviones chinos, iban, volvían. ¿Está el avión? No está el avión. Lo vemos, ¿no? Vino Milei y lo compró en 6 meses. ¿No? Y eso que no hay plata. Antes había plata y tampoco lo compraba, pero la gastábamos en otras cosas, digamos. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Entonces, hay un vínculo histórico. Y después, yendo un poquito al tema de las neutralidades o no neutralidades, si uno mira la Guerra Fría, la Argentina siempre estuvo del lado de Estados Unidos. A veces de manera más sigilosa, a veces de manera más fuerte. Yo tenía un profesor en Estados Unidos que decía, dime dónde te exilias y te diré quién eres. Perón se exilió en 4 dictaduras de ultraderecha anticomunistas proamericanas
Paraguay, Venezuela, República Dominicana y España. La cerró con Franco, cosa que no quedara ninguna duda. Y en Panamá, un protectorado militar americano. Está la famosa anécdota de John William Cook que le decía: general, nos esperan en La Habana y en Beijing. En esa época, Pekín. Y Perón le contestaba: Cook, vaya usted que yo después lo alcanzo. ¿No? O la famosa anécdota de Jorge Antonio, el empresario tan importante, que un día se entera que López Rega es de la CIA, ¿no? Entonces va a Puerta Hierro y le dice: general, López Rega es de la CIA. Sí, ya sé, hace muy buenos desayunos, ¿no? Perón, 1965. Después los gobiernos militares, ni qué decir. Frondizi tenía un vínculo preferencial con Kennedy, de la chingó cuando se puso a coquetear con el Che, ¿no? No tenemos el material de nuestras Fuerzas Armadas, siempre fue europeo o americano, en gobiernos civiles y en gobiernos militares. Y esta experiencia del kirchnerismo no derivó en ninguna alianza estratégica con Rusia, ¿no? Digamos, no hay puertos chinos, no hay armamento chino, no hay armamento ruso. Tenemos una antena satelital a la cual tampoco Estados Unidos pataleó mucho, ¿no? Porque yo estaba en el Estado cuando empezó esto y yo le decía a los americanos, me decían, no es tan peligroso. Y cuando los americanos quieren vetar algo, lo vetan, ¿no? Cuando Massa le dijeron que iba a comprar aviones, lo llamaron a Massa, le dijeron: te sacamos el banquito del FMI, y se acabó el JF-17. Cuando quisieron hacer el puerto de Tierra del Fuego, se acabó el puerto de la central nuclear china, le sacaron el banquito, ¿no? O sea, cuando los americanos quieren vetar, vetan. Y los antiamericanos argentinos aceptan el veto, ¿no? Todo esto que hablé antes no lo canceló Milei, no lo hizo el kirchnerismo, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Primero que todo, que no sé si estamos rompiendo una neutralidad. Yo creo que estamos dentro de nuestra tradicional postura pro-occidental dando un paso hacia adelante, ¿no? Digamos, porque del otro lado lo que había era una cosa catatónica, ¿no? Un relato que tenía que mantenerse quieto. Y no me animaba a ir con el otro lado, pero tampoco me acercaba mucho a Estados Unidos porque me afectaba supuestamente mi base electoral. Yo creo que la base electoral peronista le chupa 3 quinotos, con todo respeto por este término alemán, si te acercás a Estados Unidos, pero el kirchnerismo siempre pensó más en el voto no peronista, ¿no? En el voto comunista, el voto de izquierda urbano, ¿no? Siempre el kirchnerismo estuvo más pendiente de Palermo Sojo que de La Matanza, ¿no? Porque si vos le preguntás a La Matanza, ¿te parece acercarnos a Estados Unidos? Sí, qué sé yo, ¿hacen cloaca? ¿No? Si hacen cloaca, sí. Ahora, si vas a Palermo Sojo, a la intelectualidad universitaria argentina, te vas a decir, ay, no, cuidado, ¿no? Entonces, el kirchnerismo se olvidó tanto de los sectores populares que los sectores populares crearon un Milei, ¿no? Que sacó más votos en los lugares populares que en los sectores bien pensantes de clase media y clase alta, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la decisión argentina de socio global OTAN, además, no solo es un aporte a nosotros, como dice Lourdes, para tener un poco más de espalda, ¿no? Un poco más de espalda diplomática, para ganar un poco de credibilidad, que le hemos perdido en todos los planos, sino también porque tenemos nuestro aporte que hacer. El Atlántico Sur no es una zona marginal ya en la geopolítica mundial. El Atlántico Sur tiene el único gran paso estratégico entre el Pacífico y el Atlántico. Y China, a diferencia de Rusia, va a desafiar a los Estados Unidos en el mar. China está dispuesta a desafiar al mar. La globalización y la hegemonía en los últimos 300 años es el que controla el mar. Por eso Gran Bretaña fue el hegemón y después Estados Unidos fue el hegemón. Y China, a diferencia de Rusia, pretende una proyección marítima de su poder, ¿no? Y en esa proyección marítima los pasos estratégicos van a ser muy importantes. Y nosotros tenemos, junto a Chile, hay que decirlo porque si no mañana salimos en la prensa chilena, Argentina quiere invadir el Magallanes, ¿no? Por si hay algún periodista chileno, el acuerdo de 1902 está vigente, todo tranquilo, no cambia nada, no queremos invadir Magallanes, perdón por el panel solar,
¿no? Digo, paso todos los avisos juntos, no quiero ser tapa del Mercurio mañana, ¿no? Asesor de Petri propone invadir Magallanes. No, es de ustedes, en 1902 respetamos todos los límites, ofrecimos enchufar las 2 bases a los paneles solares, pero bueno, prefirieron quitarlo. Yo hubiera enchufado los 2 lados, hubiera usado el sol para los 2, pero bueno, no se pudo. Entonces, cuidado con el Atlántico Sur en el sentido que tiene un activo estratégico. A Kissinger en el 69 le preguntaron qué era Argentina para él. Fue generoso porque no nos insultó ni dijo nada, dijo un puñal clavado en la Antártida. ¿No? Y sabemos que la Antártida en pocos años va a empezar a ser depredada. El ser humano no se va a dejar de depredar el último lugar en la Tierra, ¿no? Digamos, van contra la naturaleza. Digamos. Lo que ya se hace en el Ártico se va a empezar a hacer en la Antártida, y la Argentina es un lugar ideal de proyección hacia ese lugar, ¿no? Entonces, cuidado que no es una mera concesión de la OTAN hacia nosotros, algo simbólico, sino tenemos cosas que dar. En varios campos tenemos cosas que dar, y especialmente a nivel de geopolítica, lo cual no implica pelearse con China, ¿ok? Porque Europa tampoco se pelea con China, ¿no? Y Estados Unidos se pelea con China en lo geopolítico, pero tienen un comercio de 700.000 millones de dólares por año. Yo vengo de una universidad americana donde la mitad de mis alumnos eran chinos. Chinos no de Taiwán, chinos de China, ¿no? Por lo tanto, es una rivalidad, pero no al estilo soviético. Mucha plata, mucho vínculo de todo tipo, ¿no? Y para cerrar, me parece que esta idea de que hay una OTAN que se está asignando nuevas tareas, ¿no? Como dijo el otro día el primer ministro japonés, vamos hacia una OTAN global. Ustedes saben que Japón está en una etapa de reencuentro con su pasado militar, ¿no? Incluyendo, vuelve a navegar con la bandera imperial, con el visto bueno de Estados Unidos, ¿no? Aumento del presupuesto de defensa. Japón está haciendo lo que quiere para Alemania, digamos, poner mucha plata toda junta, ¿no? Llevar del 1 al 2% del PBI. Y si uno mira la OTAN, Estados Unidos, que es el mastermind de la OTAN, está haciendo una división de tareas. Europa, la OTAN de Occidente, los socios tradicionales, Estados Unidos los convoca al Pacífico, ¿no? Vengan a ayudarme. Gran Bretaña, Francia, ¿no? El AUKUS, el Quad, combinarlo con Japón, con Australia, con la India, y hay todo un patchwork, ¿no? ¿No? Y ahí volvemos al paso Magallanes, Atlántico Sur, ¿no? La OTAN ya no es Atlántico Norte, tiene una proyección cada vez más grande hacia el Pacífico. Entonces, como a modo de síntesis, me parece que es una medida acertada, me parece que tiene que ser buscar consensos políticos. Yo no escuché ningún sector político que haya salido a criticarlo todavía, no sé si porque no se enteraron, pero me parece que no salió nadie a cuestionar. Ya me imagino que habrá algún cuestionamiento. Tampoco la academia lo ha cuestionado mucho. A mí los antioccidentales de siempre lo han incorporado como el peligro, que nos van a atacar, así, pero no veo una gran reacción en contra de todo esto. Y me parece que lo que hay que hacer es, como decía acá el agregado militar alemán, darnos cuenta que es un doble vía, ¿no? No ponernos en la posición pasiva de que es algo que nos dan, sino que tenemos para aportar. Y recordando que Brasil es aliado mayor de esta OTAN, y Lula no ha renunciado a esa categoría, que Colombia es aliado mayor de esta OTAN y también socio global, y Petro no ha renunciado a esa categoría, que Chile, más allá de Petro y su juvenilla, sus Fuerzas Armadas son las únicas Fuerzas Armadas estándar OTAN completo en Sudamérica, y las Fuerzas Armadas quieren seguir ligadas a Estados Unidos y al mundo europeo occidental. Entonces me parece que más allá de los ruidos ideológicos de Petro, Lula, ¿no? Creo que la región está mucho más encolumnada de lo que se cree en un vínculo constructivo
con esta nueva OTAN, ¿no? Una OTAN que en parte va a ayudar al Pacífico y otra OTAN más del este, donde están los países bálticos, donde está Alemania, donde está Polonia, Hungría, Rumania, cuyo destino es marcarle límites a Rusia, ¿no? Entonces, con esto cierro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Si bien desde los comentaba desde el principio pensando en el panel me parecía súper interesante, también me daba un poco de miedo. Pero bueno, creo que se tocaron varios temas. Quiero agradecer especialmente a nuestros dos expositores extranjeros por hablar también español. Pensaba que en comentarles el video que nos mandó Gwen desde Bruselas. Estaba en inglés y quería aclarar solamente los subtítulos son generados automáticamente, así que no eran muy correctos, pero bueno, después los subiremos con unos subtítulos correctos para que puedan volver sobre eso. Pero quería repasar algunas de las cosas que ella mencionaba. Bueno, que la misión es la defensa colectiva de todos los aliados y la preservación de la paz, que las tareas son la disuasión y la defensa, la prevención de crisis y la gestión de crisis, y la seguridad cooperativa, donde hacía énfasis que ahí entraría el interés del partnership. Entre esos temas habló de que es una alianza regional de alcance global, aclarando que no se piensa en la expansión más allá de Europa y Estados Unidos, y en el muchas repetidas veces artículo 5 habla, ¿no? de hasta el trópico de Cáncer. Y sí, haciendo foco en el diálogo político, en la cooperación práctica con programas y fondos de inversión y en los valores comunes que se escuchó mucho, además de hoy acá en el taller que hicimos en el CARI, hablando de gobernanza, de instituciones, de tecnología, de capacidades de defensa, de entrenamiento, de educación en la relación con los socios. La semana pasada hubo un cambio de mando de secretario general, el anterior fue Jens Stoltenberg, que estuvo por 10 años de nacionalidad noruega. Y si bien tenemos muy poquito tiempo, quería lanzar dos preguntas. Primero al embajador, si tiene algún comentario sobre lo que fue esa gestión y quizás algunos puntos importantes. Y aprovechando también la experiencia en OTAN de Sembrau, si quisiera también comentar desde el lado militar cómo se trabaja en Bruselas. Gracias. No, yo tengo dos comentarios. Un comentario es si Argentina va a perder su independencia política, volviéndose socio global de la OTAN. Seguramente que no. Noruega ha sido miembro fundador de la OTAN, pero siempre hemos tenido una policía exterior muy libre, ¿no? Muy globalista, muchas veces con posiciones diferentes que Estados Unidos, ¿no? Y eso no va a ocurrir. Para ustedes eso va a darles todas esas oportunidades que hemos visto en el vídeo también, un diálogo político, oportunidades para interoperabilidad, muchas cosas, pero no en prisión de su política. Eso seguro que no. Otra cosa es también de comentar que, por supuesto, no es una vía lineal, unidireccional. Por supuesto que Argentina tiene mucho para brindar a la OTAN. Y para mí también lo más importante es este punto de vista del Atlántico Sur, de la Antártida y toda la necesidad que tenemos todos de mantener la circulación libre en los océanos, basado en este mismo valor de derecho internacional, derecho del mar. Eso es fundamental para nuestras economías. Estamos observando siempre los costos que incurren cuando hay algún... ahora hay en varias vías oceánicas hay problemas. Y Argentina puede aportar mucho en este ámbito, e incluso aquí en
en el Atlántico Sur, pero también por otros lados. Gracias. Sí, un poco sobre el trabajo en la cuartel de OTAN. Mi primera experiencia como referente en Bruselas, hay que tomar mucho café. Pero no porque es tan aburrido, porque el problema siempre es la obligación de encontrar un acuerdo entre los países. Y yo era referente en esa época para Afganistán, para la operación de ISAF. Durante esta época, la OTAN tenía 28 miembros y para la operación otros 22 partners, de Pakistán, Tonga y muchos otros. Y por la operación, todos los países tenían más o menos el mismo derecho. La idea era siempre de encontrar un acuerdo entre los 50 países. Y sí, claro, hay países que son exactamente alados, opositores, y sí, por eso hay que tomar mucho café. Tengo que encontrar con ese país para tomar un café y su posición, después otro café con otro país. Pero al final el café no funciona. Un whisky funciona mucho más mejor. Sí, esa es una experiencia y también es una gran satisfacción cuando se encontré un acuerdo. Hay que fomentar y es un proceso a veces muy duro, muy largo, pero al final hay un acuerdo, porque como la señora Ramos dijo, este consenso, o para usar otra expresión de un argentino, por sí o por no, ¿no? Y es así en la OTAN. Y la otra experiencia muy interesante es que el militar o el pensamiento militar, sí, claro, es o a veces diferente que el pensamiento de los políticos. Cuando hablamos sobre qué pasó en los años 2018-2019, el militar he visto que necesitamos hacer algo contra Rusia, porque se puede ver el desarrollo de Rusia. Y los políticos no quieren realizar este proceso. Pero los militares nos empezamos de escribir un plan militar, un nuevo plan militar, el primer plan de defensa de la OTAN, y era también el primer plan militar en 40 años. Y porque simplemente falta en la OTAN. Y avanzamos, este plan se llama DDA, Defense Deterrence of the Euro-Atlantic Area. Y todos los políticos, o también los diplomáticos lo siento, en Bruselas dijeron, tranquilo, peligroso, no va a ser... un poco más tranquilo, no queremos también demasiado peligroso. Y cuando el febrero del año 22 viene, es exactamente del otro lado. Los políticos vinieron y dijeron, su plan necesitamos mucho más rápido que nosotros hemos planeado y también tenía que ir un poco más fuerte. No podemos un poco más tropas acá, un poco más acá, no tenemos. Y por eso, otra vez, un trabajo muy interesante también de explicar a los políticos y los diplomáticos qué es posible y qué no es posible. Y qué necesitamos y qué no necesitamos. Y para encontrar un acuerdo para entender a ambos lados, también es muy importante, también para nosotros entender qué es la meta de los políticos. No qué quieras, pero qué es la meta, ¿no?
y trabajamos por esto, del lado de los militares. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, no quiero extender muchísimo más, pero me gustaría preguntarles a Fabián y Lourdes para que también puedan tomar libremente el micrófono. ¿Realismo o interdependencia? Esto es una trampa. A ver, a veces yo siempre digo la necesidad del balance entre la práctica y la teoría, ¿no? La práctica sola, sin marco teórico, es pura brutez. Y la teoría pura, sin práctica, es un humo cósmico, ¿no? Y me parece que lo que se demuestra en estos años que están transcurriendo es que esto se veía venir. Digamos, cuando sucede el fin de la Guerra Fría, la unificación alemana, hay toda una literatura muy importante, Back to the Future de Mearsheimer, Waltz, Panevera, puedo citar decenas, que dicen, miren señor, esto es una pausa estratégica, esto es una pausa. Acá se van a reacomodar las fichas. Mearsheimer en 1990 habla de guerra en Europa, en las décadas por venir. Lo trataron de psicópata, de loco, ¿no? Y él dice, en 2, 3 décadas puede haber una guerra en el corazón de Europa. En 1990 pareció un delirio, ¿no? Entonces me parece que todos los estados, o Alemania, ¿no?, se ató de manos al gas ruso. Yo me acuerdo de haber tenido una charla uno cuando va al Marshall Center, estos centros, y uno viene de Sudamérica, tiene que ser extremadamente modesto, ¿no? Un argentino dando lección a Alemania puede ser en el fútbol, hasta ahí nomás, más o menos le hacemos fuerza, pero en las otras áreas hay que ser muy, muy prudente, ¿no? Y un funcionario alemán, hace 14 años, me hablaba con total naturalidad de las grandes ventajas económicas de la matriz energética de gas ruso-alemán, que bajaba los costos a Alemania, le permitía competir con Europa. Entonces, tomé aliento, dije, bueno, a ver, llegó el momento del sudaca, ¿no? Levanté la mano y le dije, discúlpeme, embajador, ¿no hay ningún riesgo ahí? No. ¿Y qué puede pasar? ¿Una guerra? No. Entonces, digo, estamos hablando de gente de primerísimo nivel que no mucho antes de la toma de Rusia de Crimea y de Donbass, en 2014, no tuvieron problema no solo en desfinanciar a las Fuerzas Armadas alemanas, que las llevaron a niveles raquíticos, país clave en la contención europea, sino de hacer una matriz que podía llegar, si se habilitaba el gasoducto del Báltico, al 70% de abastecimiento alemán dependía de Rusia, ¿no? Entonces me parece que, como siempre tarde, ¿no? El realismo, como yo le digo a mis alumnos, es el que a las 2 de la mañana advierte que a las 6 de la mañana la fiesta va a haber problemas, ¿no? Que va a haber gente drogada, pareja separada, un muerto. A las 2 de la mañana parece todo diversión y después a las 6 es una tragedia. Y el realismo es el mala onda que a las 2 de la mañana dice, che, muchachos, aflojemos con la droga, no abran 10, no tomen 50 vasos de whisky, ¿no? Tomen café, callate, aburrido. Entonces me parece que una vez más, tenemos que aprender a no despreciar la reflexión, a no despreciar la geopolítica, a no despreciar los estudios de seguridad, a no despreciar la teoría, a no guiarnos por la avaricia de Wall Street y de las bolsas de comercio del mundo que querían que China creciese y creciese. Yo escuchaba cuando estaba en Italia y en Estados Unidos, China creció 10%, qué cosa buena para la economía. Entonces yo levantaba la mano y digo, eso implica como mínimo 10% más de presupuesto de defensa chino, ¿no? No, bueno, eso, pero el iPhone va a ser más barato, Fabián. Ah, bueno, con eso me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, obviamente ya es tarde, ya tenemos la guerra con Ucrania y Rusia, China lo tuvimos alimentando, Occidente lo alimentó hasta transformarlo en Godzilla, ¿no? Pero de acá a futuro, me parece que es un buen momento para que nuestras élites políticas
se formen en serio y que él, cuando esté en la OTAN, o el sucesor de cuando esté en la OTAN, no tenga un político que no ve las cosas y después un político que con irresponsabilidad lleva al mundo casi a una tercera guerra mundial, ¿no? Pasamos de la pasividad a lleguemos al Kremlin, digamos, ¿no? Eso habla de una gran decadencia de nuestra dirigencia política, de una gran mediocridad de una dirigencia política. Bueno, vamos a hacer un poco de contrapunto. No, creo casi todo lo que dice Fabián suscribo, sobre todo lo anterior también, pero me parece que no estamos en los mismos mundos que antes, que este es un mundo que está cambiando muchísimo y que a la visión realista hay que ponerle visiones nuevas que no necesariamente están en las categorías solamente de la interdependencia, sino en categorías que todavía nos cuesta encontrar. Primero porque tenemos actores muy poderosos que rivalizan con el Estado y que creen que son estados y que actúan como estados. Y además, porque los estados están súper debilitados para satisfacer demandas de una sociedad súper multicultural, súper diversa. No es más homogénea, el alcalde de Londres es musulmán, el primer ministro escocés es musulmán. O sea, está todo cambiando demasiado como para pensar que estamos en el mismo mundo de cuando surgió el realismo. Los estados no son más monolíticos. Hay un montón de cosas que están cambiando. Hay una sociedad global que atraviesa, hay ciudadanos globales con 3 o 4 pasaportes y nacionalidades que se sienten. Además, creo que hay tanto cambio que me parece muy difícil solo abordar la realidad desde el realismo. Lo cual no quiere decir que no haya que abordarla, sobre todo por todo lo que todavía hay. Pero sí siento, el otro día en un panel que me tocó, me pareció muy interesante, le tocaba hablar de la relación de China y Estados Unidos a una académica, y ella dijo, no hay nada más funcional a los americanos que los chinos comercien con América Latina, porque si no compraran todo lo que le compran a América Latina, la tendría toda desestabilizada. Me quedé helada, pero me dejó pensando que en algún punto la interdependencia entre Estados Unidos y China es mucho más amplia y profunda que el análisis de categorías que hacemos nosotros. Entonces me da la sensación que no podemos perder una mirada diferente, buscar miradas distintas para analizar lo que viene. Por eso soy partidaria, por eso en lo personal apoyo esta posición, sobre todo de levantar nuestra defensa, digo, y hacerlo y que ser socios de la OTAN, porque la OTAN también está viendo un mundo tan diferente. Uno cuando lee las estrategias está mirando que el mundo está cambiando y por eso está buscando más socios. Y me parece que ahí hay discusiones muy fuertes en relación a cuál es el rol de Europa, si Europa se está perdiendo en estos nuevos polos de poder más ligados al Pacífico, cómo va a jugar. Y bueno, la OTAN, Estados Unidos, si Trump gana, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que están pasando como para pensar todo esto monolíticamente, tipo, estoy con esta alianza y ya está. Por eso me parece que es un mundo mucho más líquido, que no nos tenemos que atar de manos. Me parece excelente lo que estamos haciendo, por eso también me parece excelente ser parte de los BRICS, porque eso siempre nos va a dar la libertad de estar o no estar. Por eso también apoyo la antena china y apoyo que estemos entrando en la OTAN. Creo que es un mundo donde tenemos que estar en todos lados e ir jugando según los intereses de ese momento. Y me parece que Argentina, como dijo Fabián, tiene hay mucha declamación, pero por abajo siempre, y yo creo que eso es mérito de la Cancillería, ha mantenido políticas donde supo con quién estar, cómo estar y de qué mejor manera hacerlo. Cuando yo hablaba de neutralidad o de equidistancia, lo decía más que nada para generar confianza en todos los actores, para no ser siempre sospechado de estar jugando para un lugar, sino solamente sospechado de que nosotros lo hacemos como lo hacemos, que muchas veces muy mal, pero es argentinos. Hay que saber que el mundo occidental, de las reglas occidentales a las que adhiero y adherimos, es un mundo que al sur lo dejó afuera. Y ese es un reto para Europa y para Estados Unidos. Porque China viene a decirnos
que el mundo que ellos plantean es un mundo que nos incluye. Nosotros sabemos y no les creemos, por lo menos personalmente uno ve lo que está haciendo en África y la manera en que tiene de negociar. Pero quiero decir que en Occidente tiene que pensar que en este mundo el sur necesita desarrollarse, porque si no, todo lo que está pasando. Entonces me parece que ahí hay un reto que tenemos como Occidente, todos, la comunidad de valores que tenemos. No podemos tener ni los niveles de pobreza que tenemos, ni la desigualdad que tenemos. Y ese reto, si Occidente quiere, o sea, si el Occidente con el poder nos quiere de socios, tiene que asumir ese reto con nosotros. Porque nosotros, ese es el reto más importante que tenemos. Y me parece que eso es más allá de la... Muchísimas gracias. Estamos sobre la hora, calculando darle unos minutos al secretario que pueda también decir unas palabras. Me gustaría, por el nivel del diálogo que tuvimos acá, si alguno quiere, por favor, alguna palabra más o responder, y daría para 2 preguntas, pidiendo que sea lo más corto posible. Así que las daría juntas. Por ahí hay una pregunta y aquí sería la segunda. Las 2 juntos y les damos la palabra a ustedes. Buenas tardes. Soy el vicealmirante Antonio Mozzarelli, ex subjefe de la Armada Argentina, submarinista, buzo táctico y veterano de Malvinas. Atento a los temas que se han tocado aquí y como se ha mencionado la cuestión Malvinas, yo tengo una pregunta que me gustaría saber si estoy equivocado o no. Entiendo que los estados fundadores de la OTAN, que han sido las naciones vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, retienen para sí en el Consejo de Seguridad una atribución de veto sobre las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad. Y aquí va mi pregunta. Si eso es todavía así, la pregunta es si no debería revisarse en función de lo que está ocurriendo en el mundo con Rusia y además con esta iniciativa de la cual me siento adhesión para el ingreso de la Argentina a la OTAN, porque evidentemente esa capacidad de veto la tiene Inglaterra en el Consejo de Seguridad. Y con el Reino Unido tenemos la cuestión de Malvinas. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta, por favor. Sí, soy el coronel Brito, subdirector de la Escuela de Guerra Conjunta. Quiero hacer una pregunta referida al panel, específicamente pensando en el futuro. Convencionalmente la OTAN ha ganado porque ha disuadido a Rusia. Rusia nunca va a atacar a la OTAN y eso está claro en los movimientos estratégicos que está haciendo Rusia desde que empezó la guerra. Por lo tanto, para no confiarnos en la victoria, hay una idea de reestructuración de la OTAN en un ambiente híbrido. ¿El híbrido? No, estaba negociando la operación esa multinacional. Una buena pregunta, no quiero ruinarlo con una respuesta. No, en verdad, hay que entender en la OTAN que la OTAN tiene la idea que luchamos en todos los campos. Pero el problema es que la OTAN no tiene todas las capacidades. Por ejemplo, la OTAN no tiene una capacidad en el campo de cyber. El cyber es con las naciones. Y por eso la OTAN no puede decir, ok, queremos atacar y hacemos con cyber. Siempre tiene que preguntar a una nación, ¿tiene una nación esta capacidad? Y tiene la intención de usar esta capacidad para la OTAN. Y por eso ya hay la idea
pero es difícil, especialmente en el campo de cyber, porque las capacidades son secretos y para establecer estos, para un strike, también dura mucho tiempo. Y por eso, sí, hay la idea, pero la OTAN no tiene las capacidades en todos los campos ahora. Sobre el Consejo de Seguridad en general, no voy a hablar sobre Malvinas porque no conozco esta historia, pero el Consejo de Seguridad conozco y es correcto que los 5 países tienen este veto y que es un gran tema en la ONU que eso no sea correcto según el equilibrio de poderes hoy en día. Entonces, hay varios países que quieren un cambio de eso, que ingresarse como miembros permanentes. Hay un movimiento para reformar el Consejo de Seguridad. Pero lo que es seguro es que si un país quiere ser un miembro permanente, su vecino, su país vecino en el mundo, no quiere eso. Entonces, hay por lo menos lo mismo número de opositores que protagonistas para ese cambio. Entonces, para mí, no veo que sea muy, muy probable que cambie rápidamente. Pero es un gran tema de hacerlo, pero muy difícil lograrlo. Gracias. Cuento una microanécdota trasladada a la Argentina de eso. No voy a decir el nombre del diplomático. Año 2003, Kirchner recién llegado a la presidencia, una persona muy importante de la diplomacia, le dice, presidente, el gobierno anterior le ha prometido a Brasil el apoyo a la banca permanente en el Consejo de Seguridad. Lo venimos dialogando, está todo encauzado. Dice, no. Si banca permanente, 2, una para la Argentina y otra para Brasil, si no, no. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más. Bueno, quiero agradecerles a los 4 panelistas el día de hoy por el interesantísimo diálogo que hemos tenido. Ahora vamos a darle la palabra al secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. Si quieren podemos bajar. Juan, no sé si quieres subir. Lo que vos prefieras. Bueno, te voy a presentar. Muchas gracias. Brevemente lo presento. Juan Bataleme, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, ex secretario académico del CARI y profesional en el campo de la ciencia política y las relaciones internacionales, con formación en temas de defensa, seguridad internacional, política internacional y políticas en el ciberespacio. Miembro del International Institute for Strategic Studies, profesor de Relaciones Internacionales en UBA, UCEMA, UADE y Austral, ex director de la Maestría en Defensa Nacional y ex director de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales en UADE, licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo y magíster en Ciencias del Estado por UCEMA, becario Chevening y becario Fulbright. Bueno, adelante, Juan. Gracias. Bueno, quiero ser breve porque ya están sobre la hora. Extenso seminario, extenso cierre de seminario. Primero quiero agradecer al CARI, en la figura del presidente del CARI, que nos... ¿Se escucha esto? Sí. Ahí está, perfecto. Si no, mi voz me ayuda. Así que este es el segundo seminario que el CARI lleva a cabo lleva muchos seminarios, pero en este formato con la CAS. El primero fue sobre los BRICS. Tuvimos la oportunidad de hacerlo juntos cuando cumplía la función de secretario académico del CARI y ahora este segundo seminario en el cual no tuve ninguna participación, excepto aportar las ideas y lo que se está haciendo. Y a la CAS, por la confianza, por el siempre estar en las discusiones grandes de la República Argentina, acompañando a las discusiones grandes de la República Argentina. Así que, en ese sentido, agradecer a las dos instituciones. Me tomo 30 segundos para agradecer al embajador de Noruega. No sé, Noruega no lo tenía, era como Lelutier, ¿no? Peleémonos con Noruega, total nadie lo conoce, decía. Y Noruega, en la figura de su embajador,
apenas comenzábamos la gestión, nos dio un signo de confianza que esta administración no se lo va a olvidar, porque había un montón de condiciones y condicionantes para que las cosas se salieran mal, y sin embargo, en la figura del embajador, cuando nos conocimos, nos brindó la carta de la confianza, y a partir de ahí todo se encaminó. Así que gracias nuevamente, y lo vuelvo a hacer público. Hay una capacidad que se la debemos a usted. Dicho esto, dos cuestiones que son claves. Cuando Lourdes decía que si esto se había pensado, sí, se pensó. Y yo les diría que estamos en lo que podríamos llamar una estrategia de 3 patas que vislumbró el ministro Petri. Y las 3 patas son entrenamiento, equipamiento, posicionamiento. Socio global de la OTAN cuadra estrictamente con esas 3 patas. Nos permite equipamiento, nos brinda mejor entrenamiento y nos permite posicionarnos en el mundo. Entonces, el primer gran elemento que esto tiene, y el ministro dio una directiva clara, y acá estamos ejecutándolas. En segundo lugar, no estamos inventando la rueda. Lo único que lamentamos es que durante 25 años perdimos tiempo. Ese es lo que más molesta, ¿no? Gran parte de mi vida profesional en el mundo universitario, académico, vi cómo se degradaban las capacidades de la defensa, se iban consumiendo, y mientras tanto hablaban, escribían papers, hablaban. Seguían escribiendo papers, y lo que es más interesante, siguen hablando. Y frente a hablar decidimos hacer, y se está haciendo. Y esto es un elemento claro, ¿no? Me encantaría tener los 100.000 millones de dólares que tiene Alemania. Podríamos hacer muchas cosas más. Nosotros tenemos que hacerlo con 300 millones, 400 millones. Y poder hacer. Y esto es lo primero, ¿no? Que quiero señalarles a ustedes. Y lo segundo es, vimos durante tanto tiempo en el pasado, y siguen hablando del pasado. Queremos hacer un ejercicio y nos dicen, Estados Unidos contribuyó a la muerte de soldados, es no entender la historia. Y tener la oportunidad de poder decirle a una senadora, con toda la legitimidad que eso involucra, que desde Chile se lanzó una operación en contra de los superestendar de la República Argentina. Y acá estamos, ¿no? Y Chile es una nación clave para la República Argentina. Y nos movimos al futuro. Y socios globales de la OTAN significa movernos al futuro. Un futuro donde la Argentina, por las condiciones internacionales degradadas que enfrentamos, va a tener una responsabilidad. Y la pregunta acá es si queremos ser parte de la mesa o si queremos estar afuera de la mesa cuando esa mesa va a seguir operando. Y la decisión del ministro es ser parte de esta mesa. Así que en eso estamos trabajando. Gracias, Nadia, gracias, Francisco, y gracias a ustedes por haber estado acá. Buenas noches.